El día de hoy vamos a continuar con el estudio de los atributos de Dios. Y mira, me pidió el pastor Rodolfo que continuara con el atributo de la inmensidad. Como es el atributo de la inmensidad, pues ya te imaginarás, el tema es inmenso. Entonces, el tema de la inmensidad no lo podemos agotar en una sola sesión. La realidad es que es un atributo de Dios que nos dice, o sea, los atributos de Dios nos dicen quién es Él, y a través de estos atributos tú y yo vamos descubriendo quién es ese Dios el cual tú y yo adoramos y por el cual estamos aquí. Pero este atributo, les recuerdo, a manera de hacer un resumen de lo que el pastor Rodolfo nos estuvo enseñando el miércoles pasado, es un atributo que se le llama incomunicable, porque es exclusivo de Dios, es exclusivo del Señor. El ser humano no lo posee. Y no solamente el ser humano, la creación no posee este atributo de inmensidad. Es un atributo que es incomunicable. Entonces te darás cuenta lo difícil que es comunicar algo que es incomunicable. Hasta paradójico es, ¿no? Que yo trate de comunicar algo que es incomunicable. Es todo un reto, decía el pastor, hablar de estos atributos de Dios. Mi entendimiento de estos atributos de Dios apenas es un pellizco. Me hace falta conocer demasiado de Dios. Pero un concepto que es tan inmenso, tan ilimitado, entiendo también que es imposible que en una cabecita tan limitada como la mía pueda caber. El concepto trasciende mi capacidad de comprensión, porque si yo pudiera concebir la inmensidad en mi mente, dejaría de serlo. Dejaría de ser inmenso. Si yo pudiera encajarla en mi cabeza, si pudiera comprenderla, dejaría de ser inmenso. Entonces voy a darte una definición. La primera diapositiva, a ver si me la ponen. La definición de inmensidad, donde les decía es un atributo de Dios incomunicable y trata de la infinitud de su extensión. La palabra inmenso, de manera literal, lo que significa es inmedible. Algo que no se puede cuantificar, algo que no se puede medir. Entonces decimos que Dios es sin medida. Sin medida. Es un concepto que va más allá de la grandeza o de la vastedad. Hablamos de un concepto de Dios que trata de lo ilimitado. Dale la siguiente diapositiva, por favor. Solo Dios es inmenso. La inmensidad es una cualidad o atributo exclusivo del Creador y no de la creación. En el sentido más estricto de la palabra, entiéndeme. Porque por muy imponente que se vea el mar, cuando te ha tocado contemplarlo, y que parezca imposible que se puedan medir la cantidad de agua que hay en el océano, sin embargo, hay una medida de agua en ese océano. Hay una cantidad limitada de agua. O por ejemplo, cuando tú y yo contemplamos un desierto y el pensar en ponernos a contar cuánta arena hay en un desierto, pareciera que es imposible. Algo inmenso.
Pero sin embargo, aún en ese desierto, hay una medida de arena. Hay una cantidad de granos de arena en un desierto. Hay un límite. Ahora, estoy hablando de cosas físicas, como el agua del mar o la arena de un desierto. Y alguien pudiera decir, y bueno, ¿y qué de lo abstracto? ¿A poco el amor se puede medir? ¿O el dolor se puede medir? Eso es inmedible, pudiera decir alguno. O pensar que es inmedible. Y entonces se dice, o se habla por ahí, que se puede sentir un inmenso amor o tener un inmenso dolor. Pero yo creo que sí se puede cuantificar esas cosas abstractas. El problema está que el hombre no puede, pero Dios sí. Tú y yo no podemos cuantificarlo, pero Él sí. ¿Qué me dices? De verdad, dale la siguiente, a ver si me lo pones ahí. Siguiente diapositiva. Ahí está. ¿Qué me dices de este versículo de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13? Mira lo que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nadie me negará que no hay forma de medir la resistencia a una tentación, ¿o sí? Humanamente hablando, no hay manera. ¿Alguien sabe en qué unidades se mide la resistencia de un hombre o de una mujer a la tentación? ¿O hay alguien que haya inventado un tentómetro? Sin embargo, Dios sí puede medirlo. Porque dice ahí la Escritura que no dejará que tú seas tentado más de lo que puedes resistir. Él sabe la medida de resistencia que tú y yo tenemos a la tentación. Y es diferente la medida de resistencia que tú tienes a la que yo tengo o a la que está sentado a tu derecha o a tu izquierda. Que no lo sepamos medir tú y yo es diferente, pero Dios sí puede. ¿Sí? Ahora, ¿qué me dices de otro versículo? Apocalipsis 2:4, donde la Escritura me dice, versículo muy conocido, y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Humanamente hablando, no hay forma de cuantificar el amor. ¿Cuánto es mucho amor? ¿Cuánto es poco amor? ¿Se mide en litros, en kilogramos? Mi esposa me pregunta: ¿cuánto me amas? Y yo le digo: de aquí a la luna 1,000,000 de veces ida y vuelta. Entonces se mide en kilómetros o en millas. No lo sabemos, pero Dios sí sabe. Entonces, el hecho de que tú y yo no podamos medir lo físico o lo abstracto no significa que no puede ser cuantificado. Y si es cuantificado, entonces no puede ser inmenso, porque lo inmenso es incuantificable, es inmedible. ¿Te das cuenta? En ese sentido, solo Dios es inmenso y nada más. Nada de lo creado es inmenso, solo el Creador. De tal manera que si son las cosas así, quiere decir
que tú y yo no tenemos ni la menor idea de lo que es la inmensidad. Es casi como pedirle a un ciego que nos, o mejor dicho, tratar de explicarle a un ciego qué es un amanecer. No hay manera. Como no tenemos un punto de referencia de lo que es la inmensidad, se vuelven cosas que son indecibles, como decía Pablo cuando estuvo en el tercer cielo. Imagínate lo que Pablo vio estando en el tercer cielo. Cosas que decía él, pues no hay manera de expresarlo. Y eso es lo que vio en el cielo. Pero aún el cielo es creación de Dios. Y el mundo invisible es creación de Dios. Y ahí todo eso es cuantificable también, aunque inmenso parezca. Dale el siguiente diapositiva. Dios es inmenso en totalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero expresar al poner esto es que el atributo de la inmensidad de Dios afecta a todos los demás atributos de Dios. Por ejemplo, y estos son solamente algunos ejemplos que te puse aquí. El atributo de amor de Dios. Por el concepto de inmensidad, el amor de Dios es un amor inmenso. No es de otra forma. Su amor es inmenso y por eso dice Jeremías que nos ha amado con amor eterno. La sabiduría, su sabiduría es inmensa. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, ahí al final del capítulo 11, él termina diciendo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Una profundidad que no hay manera de medirlo. ¿Qué decir de la misericordia? Lamentaciones capítulo 3 me dice que son nuevas cada mañana. Claro, porque sus misericordias son inmensas, inagotables. El poder, lo mismo. Por tener Dios un poder inmenso, nada hay imposible para Él. Se lo dice el ángel Gabriel a María ahí en Lucas capítulo 1. La existencia. Por eso Él es eterno. Y así, cada uno de los atributos de Dios. Si en algún aspecto Dios no fuera inmenso, no sería Dios. Dios es inmenso por donde quiera que le busques, por donde lo veas. El Dios que tenemos es un Dios inmenso. Dale la siguiente diapositiva. Mira, dentro de la inmensidad de Dios hay estos dos conceptos que son importantes. Uno es la trascendencia y el otro es la inmanencia. Dos conceptos que están dentro de la inmensidad de nuestro Dios. ¿Qué es la trascendencia? Este concepto de trascendencia de Dios lo que nos enseña es que Dios es aparte de toda su creación. Su naturaleza, su existencia, su carácter, todo lo que Dios es completamente diferente a cualquier cosa creada. Es completamente ajeno a toda la creación. Decía el cantante: no es como yo. Claro, Dios no es como yo por su trascendencia. Él se cocina aparte de la creación. Eso es lo que me dice la trascendencia. La trascendencia me dice que Dios está afuera de la creación. La trascendencia me enseña que Dios es inmensamente superior
a la creación de lo visible y lo invisible. La trascendencia nos dice que Él lo cubre todo, Él lo abarca todo, Él lo contiene todo. Es decir, escúchame bien, el universo está dentro de Él. El espacio está adentro de Él. El tiempo está adentro de Él. Y eso es impresionante. En su trascendencia, Dios lo crea todo. Hechos, capítulo 17. El apóstol Pablo, estando en la ciudad de Atenas y hablando con los atenienses ahí en el Areópago, dice en el versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y el versículo 28 dice: porque en Él, dentro de Él, es la palabra, vivimos y nos movemos y somos. Increíble. Por la trascendencia de Dios, yo puedo decir: yo estoy en el Padre, yo estoy en Dios. Y por la inmanencia yo puedo decir: Dios está en mí. Y uno se pregunta: ¿quién está dentro de quién? ¿Yo estoy dentro de Dios o Dios está dentro de mí? Las dos cosas. Porque eso es lo que significa la inmensidad de Dios. Por te digo, es un concepto que revienta la cabeza. Porque yo estoy en Dios y Dios está en mí. Trascendencia e inmanencia, las dos cosas. Lo medible nace de lo inmedible. Lo finito nace de lo infinito. Lo limitado nace de lo ilimitado. Es a través de su trascendencia que Dios crea y es creador. Ahora, la inmanencia es lo opuesto a la trascendencia. Si la trascendencia me dice que Dios está fuera de toda la creación, la inmanencia me dice que Dios está dentro de su creación. Y otra vez, la pregunta es: ¿y dónde está Dios? ¿Afuera de la creación o adentro de la creación? Las dos cosas. Porque ese es el concepto de inmensidad de Dios. Adentro y afuera. Dios lo contiene todo en su trascendencia, pero lo llena todo en su inmanencia. Y gracias a este concepto de inmanencia es que entendemos cómo es que la creación sigue estando sustentada hasta el día de hoy. Porque el macrocosmos y el microcosmos de que nos hablaba el pastor Rodolfo el miércoles pasado está sustentado gracias a que Dios está inmerso en esos cosmos por su inmanencia. Lo que sostiene las moléculas que dan forma a lo material no es por la energía que producen, sino por el poder de Dios. Y lo dice Colosenses capítulo 1 versículo 17. Lo leo, donde dice: y en Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él se sostienen o subsisten. Es un versículo que debes de subrayar, porque lo que sostiene todo, lo macro y lo micro, es Dios. Hebreos en el capítulo número 1 versículo 3 me dice que Él sustenta todo con el poder de su palabra, con la palabra de su poder. Todo, lo visible y lo invisible. Esa es la inmensidad de nuestro Dios. Dale la siguiente, por favor. La revelación de la inmensidad de Dios. Cuando se revela al corazón de un creyente
Cuando el Espíritu Santo trae esa revelación de lo inmenso que es Dios, produce en esa persona felicidad, reposo, confianza y plenitud. Pero mientras tú y yo no entendamos la infinitud de la extensión de Dios, lo inmenso que Él es, vamos a seguir buscando el placer en cosas muy pequeñas. Vamos a seguir buscando el reposo en cosas medibles. Vamos a seguir buscando la paz en cosas limitadas. Vamos a seguir poniendo nuestra confianza en cosas que no son Dios. Mi problema es este. Antes de convertirme a Cristo, antes de conocer al Señor, mi mente estaba enfocado en cosas. Sí. Buscaba multiplicar esas cosas. Buscaba acrecentar esas cosas. Buscaba embellecer, perfeccionar esas cosas. Pero al convertirme a Cristo, lo que hice fue solo agregar a Dios en lo que yo me enfocaba. Entonces ponía mi confianza en las cosas y Dios. Ahora como cristiano. Antes sin Dios, pero ahora le sumaba el elemento Dios. Y entonces tenía mi trabajo y Dios. Tenía mi familia y Dios. Mi cuerpo y Dios. Mi dinero y Dios. Mis ambiciones y Dios. Mi entretenimiento y Dios. Y de esta forma pongo a Dios como un elemento más después de todas mis cosas. Y era como una fórmula para mí. El problema de muchos creyentes, al igual que yo, es que siguen poniendo su confianza en cosas y no en Dios. O ahora en el cristianismo, en cosas más Dios. Por eso hay tanta infelicidad. Por eso no hay paz. Por eso no hay descanso. Por eso hay desconfianza. Por eso nos comemos las uñas. Por eso hay preocupación y angustia. Por eso hay depresión dentro del cuerpo de Cristo. Dale la siguiente, por favor. Siguiente. Ya se me durmió el cácaro allá arriba. Ahí está. Solo la inmensidad de Dios satisface. Escucha bien, por diseño divino, el corazón de un hombre solo podrá estar satisfecho y sentirse pleno con la inmensidad de Dios. Todo lo que esté por debajo de Dios no nos satisfará. No va a producir satisfacción. Porque así estamos diseñados tú y yo por el Señor. Pablo le dijo a los cristianos ahí en Colosenses 2:10: y vosotros estáis completos en Él, es decir, en Cristo. Les decía, la plenitud la alcanzamos tú y yo solo cuando estamos en el Señor. Usar la fórmula de cosas más Dios es no entender su inmensidad. Porque si entendiera yo la inmensidad de Dios, entonces solo reposaría en Él. Mi confianza estaría solamente en Él. Mi paz estaría solamente en Él. Mi felicidad estaría solamente en Él y en nada más. La inmensidad de Dios lo que me enseña es que Él es suficiente y no necesito añadir nada más. No necesito un matrimonio, una esposa o hijos, aunque los tengo. No necesito un perro, una televisión más grande.
un carro último modelo, cuando entiendo la inmensidad de Dios. Porque si no aprendo a ser feliz con Dios solamente en este mundo donde tengo cosas, ¿cómo lo voy a hacer en el cielo? Donde solamente está Dios y no hay nada de lo que tengo aquí. Porque todo lo que tengo aquí se va a quedar. ¿Cómo voy a ser feliz? ¿Cómo voy a ser pleno? Si no aprendo a hacerlo aquí, solamente con Él. Ahora, no me malentienda. Yo tengo cosas en mi vida. Claro, tengo una familia, una esposa, hijos, casa, auto, ropa, sí. Y lo quiero, claro. Lo cuido y le doy gracias a Dios por todo ello. Pero tengo cuidado de que no se vuelvan necesarias para mi felicidad o para mi plenitud. Y tengo que tener mucho cuidado, porque como dice la Biblia, mi corazón es demasiado engañoso. Hablo de mi corazón, no del tuyo. Pero mi corazón es muy tramposo. Lo conozco muy bien. Y tantito me descuido y ya estoy poniendo mi esperanza y mi comodidad en cosas y en personas. Y sucede que cuando empiezo a hacer eso, empiezo a perder algo de mi corazón para el Señor. Y no puedo permitirlo. Empiezo a caer otra vez en la fórmula de cosas más Dios. Dios no se complace cuando Él es un agregado más en mi fórmula de felicidad. Dios se complace cuando Él es el único elemento en mi fórmula de lo que es la felicidad, la paz y la plenitud. Cuando se me revela la inmensidad de Dios, mis deseos cambian. Hay un cambio. Y empiezo a anhelar más a Dios que cualquier otra cosa en este mundo. Mi perspectiva cambia, mi forma de entender, de ver las cosas. El mundo se vuelve insignificante, pierde su brillo, pierde su lustre, su resplandor ante la inmensidad de mi Dios. Si algo más, aparte de Dios, fuera inmenso, podría llenar nuestras almas, pero no existe. Solo Dios es inmenso, por lo tanto, solo Dios puede llenarnos. Entonces, la fórmula de cosas más Dios hay que quitarla y debe de quedar solo Dios. La última diapositiva ya para irnos. Pónmela ahí, es una reflexión que te pongo aquí. Cuando comprendo por medio de la revelación de su inmensidad que Dios es todo en mi vida, entonces lo que Él me añada o me quite no va a ser un problema para mí. Si la añadidura de cosas en mi vida o el que se me quiten cosas de mi vida me causan conflicto o problema, es que no he entendido, no he captado, no se me ha revelado el Dios que yo tengo. Cuando la inmensidad de Dios en mi vida lo ha llenado todo, la añadidura, es decir, la fama, la riqueza, el poder, matrimonio, hijos, no va a ser un problema, porque no competirán con Dios en mi vida. Mi corazón seguirá diciendo solo Dios y nada más, porque he entendido por la inmensidad de Dios que Jesús es suficiente y nada más. Igualmente, cuando algo se me quita, sean personas o cosas, no va a ser un problema, porque mi corazón seguirá pleno con solo Dios. Mientras tenga Dios,
lo tengo todo. Amén. Vamos a terminar orando. Cierra ahí tus ojos. Como te decía al principio, podemos seguir hablando de la inmensidad de Dios, porque es un tema vasto, ¿sí? Pero aunque habláramos todo el año, los miércoles, sobre la inmensidad de Dios, nuestra comprensión de lo que es la inmensidad de Dios solamente sería el granito de arena que hay en una playa. Ni los ángeles que están en su presencia allá en el cielo entienden la inmensidad de Dios. Yo quiero terminar con un canto de adoración en relación a esto que acabamos de estudiar. Cierra ahí tus ojos. Quieres estar sentado, parado, como tú quieras, pero vamos a adorar a nuestro Dios. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, oh Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Padre, este canto es una oración de nuestro corazón hacia ti. Declaramos, Señor, en adoración que tú eres nuestra plenitud y nadie más. Solo tú nos haces pleno, porque solo tú eres inmenso. No hay otra cosa que sea inmensa, por más vasta que parezca. Solo tú, Señor, eres inmenso, inmensamente grande, inmenso en misericordia, en gracia, en amor, en salvación, inmenso. Solo tú, Señor. Es una realidad, Padre, que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Aunque fuéramos despojados de todo lo que tenemos, nos quitaran todo, personas, cosas,
Pero si te tuviéramos a ti, lo tendríamos todo, Señor. Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Espíritu Santo, oramos para que te sigas derramando sobre nuestras vidas y sigue revelándonos más de quién es nuestro Dios. Padre, abre nuestro entendimiento para conocer estos atributos que vamos a estar estudiando aquí, y que en esa medida de irte conociendo cada vez más nos enamoremos de ti y más te adoremos. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Mis amados, Dios los bendiga.